Repaso de funciones racionales. En primer lugar, recordemos que una función racional está conformada por una estructura algebraica donde tendríamos una función q de x entre otra función r de x. Lo interesante de esto, para que sea una función racional, es que exista una función en el denominador, ¿sí? Debe de existir una función en el denominador para que haya una función racional. Si se cumple esto, entonces ya estamos hablando de función racional. En el numerador puede existir una función o puede existir un valor constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Una función racional normalmente va a ser una función discontinua. No en el 100% de los casos, pero en la mayoría de los casos existe una discontinuidad. La discontinuidad puede darse tendiendo hacia el infinito, la gráfica de las funciones, y regresando del infinito. O bien puede darse el caso de que exista una discontinuidad en algún punto. Son los dos casos que pueden existir. Para que se dé el primer caso, es cuando tenemos una división entre 0. Cualquier valor que tengamos dividido entre 0, vamos a considerarlo que tiende hacia el infinito. Aunque en realidad la división entre 0 sabemos que es una división indefinida, que no se puede realizar. Pero para efectos de gráficas consideramos que tiende a irse al infinito. En el caso de la discontinuidad en un punto, se da cuando tenemos una división de 0 entre 0, una indeterminación. Se acercan a ese valor y se brincan ese punto, ese lugar exacto cuando se da 0 entre 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Otro elemento que tienen las funciones racionales son lo que conocemos como asíntotas. ¿Qué es una asíntota? Recuerden que una asíntota es una recta o bien una curva que se va acercando a nuestra función tanto que pareciera que se juntan, que se tocan, aunque en realidad no llegan a tocarse. Por ejemplo, podríamos tener una función de esta forma, o como la estábamos manejando, de esta forma, y aquí podremos tener una asíntota del tipo vertical, una recta que se acerca tanto a la curva, pero no llega a tocarla. O también podríamos tenerla una asíntota horizontal. Esas son dos tipos de asíntotas, una vertical y una horizontal. Pero también puede existir una asíntota oblicua. ¿Qué sería una asíntota oblicua? Pues cuando tengamos una línea inclinada y una función que pueda hacer esto. Aquí tendríamos otra asíntota vertical, que sería algo parecido a esto. ¿Sí? Bien. Decíamos que existen asíntotas. ¿Cuántos tipos de asíntotas vimos? Vimos 4 tipos. La vertical, la horizontal, la oblicua y la curva. Toda función racional puede ser que tenga 2 asíntotas. Una asíntota siempre podrá ser la vertical
y una cualquiera de estas tres. Puede ser que no tan solo tenga una vertical, puede tener 2, 3, 4 verticales como asíntotas, pero siguen siendo verticales. Puede tener 1, 2, 3 horizontales, pero solamente horizontal y vertical. O puede tener una vertical y 2 o 3 oblicuas, dos tipos de asíntotas diferentes. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, se me ocurre pensar en la gráfica de la función tangente. La función tangente solamente tiene asíntotas verticales, no es una función racional, pero para tomar como caso una función tangente, su gráfica más o menos es de esta forma. Es periódica y observen que va a tener asíntotas en varios lugares. ¿Sí? Pero bueno, ¿cómo podemos nosotros determinar el tipo de asíntotas? Cuando nosotros hablamos de una asíntota vertical, es cuando el denominador es igual a 0. En el lugar donde el denominador se haga 0, ahí tendremos una asíntota vertical. Por ejemplo, una función f de x igual a 1 sobre x más 1, ¿dónde estará la asíntota vertical? Cuando x valga menos 1. Ahí tendremos la asíntota vertical. Cuando el denominador se haga 0. Cuando la función que tengamos en el denominador dé como resultado para cierto dominio 0. ¿Queda comprendido? La horizontal tendremos una asíntota horizontal cuando además de la parte racional tengamos un valor independiente, un valor constante. Eso nos da la asíntota horizontal. En los ejes coordenados, ese valor constante nos va a permitir trazar la asíntota horizontal. ¿Queda comprendido? ¿Queda claro? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Por último, la oblicua y la asíntota curva. ¿Cómo podremos nosotros encontrar la asíntota que sea oblicua o que sea curva? Cuando nosotros tengamos una función p de x dividida entre q de x, ahí tenemos una división. Nosotros vamos a tener como respuesta o como resultado a una división un cociente más un residuo. Al hacer la división siempre vamos a obtener un cociente y vamos a obtener un residuo, siempre y cuando el grado del numerador, de la función del numerador, sea mayor al grado del denominador. ¿Sí? Si el grado del numerador es menor al grado del denominador, no tendremos ni asíntota oblicua ni asíntota curva. Tendremos horizontal y vertical. ¿Sí? Pero cuando el grado del numerador es mayor al grado del denominador, entonces podemos realizar la división y obtendremos un cociente más un residuo. En el residuo, aquí tendremos la asíntota vertical en el residuo.
Y en el cociente tendremos la asíntota oblicua si lo que resulte como cociente es la ecuación o la función de una recta. Y tendremos una asíntota curva si lo que resulta es una función de grado mayor a 1. Grado 2, grado 3, grado 4, de cualquier grado mayor a 1. ¿Sí? Por ejemplo, que en una división de dos funciones, al hacer la división de dos funciones, aquí nos resulte, por decir algo como cociente, x más 5 más un residuo. X más 5 nos está dando una asíntota del tipo oblicua representada por una recta, porque x más 5 representará una recta, una función de una recta. Pero si en el cociente nos resulta x cuadrada más x más 3, eso representa una función polinomial. Y esa es una curva. Si es x cuadrada, pues representa una parábola. Y entonces tendremos como asíntota una curva. ¿Sí quedó comprendido? ¿Quedó claro? Veamos algunos ejemplos. Si tenemos la función f de x igual a x cuadrada entre x, nosotros vemos inmediatamente que tenemos una asíntota vertical cuando x sea igual a 0. Ahí tenemos una asíntota vertical. Al hacer la división, obtenemos una respuesta. En este caso, es x. Por lo tanto, tendremos una asíntota oblicua. Una asíntota oblicua con x igual, sería una función f de x igual a x. Esa sería nuestra asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque esto representa una recta. ¿Cómo quedaría nuestra gráfica? De acuerdo a las asíntotas, tendríamos un rompimiento aquí y tendríamos la otra asíntota que es oblicua, así. Entonces nuestra gráfica va a quedar de esta forma. ¿Qué hubo? Así quedaría nuestra gráfica. Observen que el cociente, si es de un grado mayor en el numerador que en el denominador, en una unidad, entonces hay una asíntota oblicua en el resultado de la función que nos quede. ¿Sí? Si es una unidad mayor. ¿Qué pasa si son dos unidades mayores? Por ejemplo, f de x igual a x cúbica sobre x. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Vemos que tenemos una asíntota vertical en x igual a 0. Al hacer la división nos resulta x cuadrada. Esto significa que tenemos una asíntota curva con una función f de x igual a x cuadrada. Y esto es una parábola. Entonces nuestra gráfica tendrá las siguientes características. Asíntota vertical en x igual a 0.
asíntota curva, una parábola. Esas son las dos asíntotas. ¿Sí queda claro? ¿Cómo quedará la gráfica? Si ustedes observan, para un dominio negativo, tendríamos menos elevado al cubo, sería menos. Entre menos nos daría más. Es decir, para un dominio negativo tendríamos un valor en la parte positiva. Y para un valor positivo tendríamos más elevado al cubo es más, entre más nos da más. Para un dominio positivo tendríamos también en la parte positiva. ¿Cómo quedará la gráfica? ¿Cómo consideran ustedes que quede la gráfica? Se hace asíntota acá, baja, regresa y se hace asíntota a la curva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que aquí existe un rompimiento, una tendencia hacia valores infinitamente grandes. ¿Queda claro? O posiblemente la gráfica tenga rompimiento acá, que eso es lo que va a suceder. De hecho, eso es lo que sucede en esta gráfica. ¿Por qué? Porque al existir este resultado tenemos aquí x al cuadrado. Esto nos indica que existe un cero de la función, un cero triple. ¿En dónde? Cuando x valga 0. Pero cuando x valga 0 se divide entre 0. Nos queda una indeterminación. Significa que aquí nos va a quedar la indeterminación. Ahí se va a romper la gráfica. Se hace asíntota, llega a ese punto y brinca hacia el otro lado. No tenemos imagen negativa. ¿Sí queda comprendido? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Lo captamos?